Seguimos compartiendo los caminos de la historia, los patriotas argentinos y sus travesías. A veces uno no dimensiona los plazos, los tiempos, las circunstancias, las distancias. Perdemos esa perspectiva por la inmediatez que en el ahora tienen las comunicaciones cotidianas. ¡Qué revolución fue el ferrocarril!, se dijo en una ponencia del 8º Congreso de Caminería Histórica 2021. Pasar de un viaje de 3 meses desde Córdoba a Jujuy a uno de 4 días. Un rayo, el ferrocarril. Antes fueron carretas, mateos, etc. Hoy, anécdotas. Los caminos, estudiarlos, abordarlos, es una manera de conocer y recrear nuestro pasado. Comenzamos por las postas, auténticos mojones en el norte cordobés. Los caminos son mucho más que senderos de tierra que se pierden en el horizonte. Los caminos articulan, comunican, crean oportunidades, cuentan historias. Durante tiempos coloniales existió un camino que, además de sendero, fue un facilitador cultural que creó nuevas economías, difundió saberes y descubrió paisajes llevando y trayendo sueños. Leguas de tierra áspera que el viento arremolinaba alrededor de los carruajes, los bueyes y las mulas. Hombres y mujeres con la paciencia y el coraje para seguir una huella que ya era antigua y que hoy es historia, el camino real. El camino real en un principio fue una ruta de comunicación en donde los españoles, europeos circularon, pero en unos trazos que ya habían sido delineados por las comunidades originarias. El antiguo camino real al Alto Perú era un extenso sistema vial colonial que, si bien tiene sus orígenes con la conquista española, fue estandarizado y reglamentado a fines del siglo XVIII. Justamente a partir de más o menos 1770 comienza la reglamentación de este camino y comienzan los viajeros, muchos de ellos funcionarios españoles, a escribir y a relatar cómo era cada posta, cómo era cada lugar, cómo era el paso por este maravilloso camino. La huella del camino unía virreinatos y a su paso comunicaba pueblos, ciudades y postas. Y eran precisamente esas postas las que vitalizaban el camino real. Ubicadas a casi un día de marcha entre una y otra, en ellas se podía cambiar caballos, reparar carruajes, descansar en catres de cuero y alimentarse para continuar el viaje. Postas pequeñas, postas grandes, postas humildes, pero siempre dispuestas a dar refugio a quienes se aventuraban por el camino real. En 1771, cuando Alonso Carrió de la Bandera, conocido como Concolor Cobo, autor del Lazarillo de los Ciegos Caminantes, establece el sistema de postas, recorre toda la línea Buenos Aires-Lima y establece el reglamento y el sistema de postas y correos. Es el primer visitador realmente nombrado por la corona. La posta de Sinzacate se imprime como magnífica en el camino y es la que va a tener quizás los registros notariales de comercio más grandes de todas las postas de la región. Por este camino y estas postas pasaron, descansaron y llevaron sus ideas muchos de nuestros próceres, de nuestros libertadores y también de las más grandes figuras de nuestra historia.
Esta huella, que ya existía antes de la llegada de la conquista europea, dio paso a nuevos caminos que diversificaron la cultura y la economía de nuestra patria grande y que hoy recorremos para apropiarnos de nuestra historia. Estamos en Barranca Yaco, lugar donde en 1835, 16 de febrero, cerca del mediodía, sería emboscado el general Juan Facundo Quiroga y toda su comitiva por una partida de 32 hombres mandados por el capitán Santos Pérez, a su vez enviados por los Reinafé, gobernador de Córdoba, oriundos de Tulumba. Octavo Congreso de Caminería Histórica 2021 se realizó en Manfredi, Córdoba, y la primera ponencia con música estuvo a cargo del licenciado Gonzalo Cejas, la música en los caminos de la patria. Un poco ofrecerles la banda sonora de esos caminos históricos, de esos caminos de posta. Quiero que sepan que en esas postas que ustedes tan bien conservan en Córdoba, en esas postas del Camino Real, iban y venían y marchaban los ejércitos a darnos la emancipación. Y en esas postas también había pulperías, es decir, espacios de sociabilidad importantísimos durante el siglo XIX, donde no faltaba un guitarrero, como bien recién referían en el video, Cóncolor Corvo había escrito, allá por finales del siglo XVIII, la afición que veía en todos los individuos de las Pampas para tocar bien la guitarra. ¿Y esto para qué servía? Para divulgar las noticias con música. Porque recordemos que estas sociedades de principio del siglo XIX eran sociedades analfabetas, que no podían leer muchas veces los edictos, las noticias, los bandos que divulgaban la suerte de los ejércitos. Recuerden que durante muchísimo tiempo libramos una guerra por la independencia, una guerra civil que a los argentinos nos lastimó muchísimo. Y muchos de esos sucesos se dieron en esos caminos, en las encrucijadas de caminos se libró la suerte de nuestro país. Y ya quiero compartir pronto música con ustedes, porque en esas postas no faltaba un guitarrero, no faltaba una bebida para agasajar a los viajeros, y allí los cantores con su cifra, con sus ritmos, con sus cielitos, estaban atentos a divulgar la noticia del día. Y si, créanme ustedes, esta tradición se entronca con los romances españoles. El Martín Fierro no es otra suerte que una lengua romance viciada y en el cual se encuentran historias fantásticas de nuestro país. Una canción militarizada es el Cid, la vida del Cid Campeador. Y ello entró en bocas de nuestros conquistadores al territorio y se divulgó entre los paisanos. Y fue la forma de divulgar noticias, insisto. Voy a presentarles para ustedes la primera de las composiciones, y esto también se corresponde con una pequeña proyección que preparé y que se ve de este modo, con escenas, la música en los caminos de la patria. Y voy a hacerles oír el primero de los audios
Es una pieza de 1813. En esos caminos de la patria se estaba conociendo la victoria de Manuel Belgrano en Tucumán, en Salta. Manuel Belgrano tenía ordenado bajar hasta Córdoba y él entendió en esa genial desobediencia que quedaba muchísimo del país en manos de los altoperuanos. Entonces se detuvo en Tucumán y libró esa batalla terrible, la más criolla de todas las batallas, y luego también la de Salta. Y un cantor criollo como esos que ustedes ven allí en escena, rubricó una pieza que tiene como versos fundamentales, como patrones, una frase: ahí te mando primo el sable. Eso lo habían leído de la correspondencia que mantenían Pío Tristán y su primo Goyeneche, ambos jefes militares de los altoperuanos en territorio americano. Va esa primera pieza que canta para toda esa región la victoria de Tucumán y Salta, y suena de este modo. Ay, te mando primo el sable, no va como yo quisiera. Del Tucumán es la veina y de Salta la contera. Cercado de desventuras, desdichas y desaciertos, no distingo sino muertos, no veo sino amargura. Los hijos de esta llanura tienen valor admirable. Belgrano grande y afable a mí me ha juramentado, y pues todo es acabado, ahí te mando primo el sable. Esta bellísima composición continúa, tiene muchísimos versos más que refieren la acción de Tucumán y Salta y rubrican los nombres de Forez, Superido, Rego, Manuel Belgrano como jefes que van consolidando su valía en el interior del país. Por esos mismos caminos también transcurrieron versos como Los Cielitos. Fíjense la escena aquí en la anterior, como con color corvo refiere, están los paisanos en las pulperías, un poco de bebida, caballos de recambio y algo de música con las noticias fundamentales. Oímos el Ahí te mando primo el sable hace un momento y ahora les voy a hacer oír El Cielito de Maipú, que es de 1818. Allí nuevamente, fíjense, hay un negro incluso con su vihuela de un tamaño un tanto menor a la guitarra. Allí está el despachante de bebida, estos espacios de sociabilidad de la campaña inmediatamente al lado de nuestras postas. Y allí se conoció el triunfo de Maipú en estos versos de Bartolomé Hidalgo, de 1818, El Cielito de Maipú. Cielito, cielo que no, cielito digo que sí, parece mi don Osorio, que allá vaya San Martín, que allá vaya San Martín. Genial este Cielito de Maipú que se extiende no menos de 15 o 20 minutos de música o mucho más, según el auditorio que se tenía. Se iban ahondando los versos, en este caso de Bartolomé Hidalgo. A propósito, este año se cumplieron 200 años de la muerte de este primer poeta patriótico, que era oriental, pero lo hicimos nuestro.
En la música de aquellos tiempos se advertía cómo se encendía la mecha por la libertad. Con el correr de los años se suplantaron los contenidos guerreros por el Martín Fierro, por ejemplo, que es una canción antimilitarista. Los caminos de la patria, por los que marcharon nuestros ejércitos, las huestes de nuestros caudillos, amenizando la música con el alcohol, el descanso, los guitarreros en torno al fogón, en esas postas. Ya continuamos, 8º Congreso de Caminería Histórica. Habana, calidad artesanal. Conoce la experiencia Habana en las mejores cafeterías del país y en la panadería Winca Renanco. La panadería, tienda de comestibles y especialidades. ¿Sabías que la cooperativa imprime más de 14.000 comprobantes para facturar sus servicios mensuales? Entre todos podemos reducir ese gasto de papel y minimizar el impacto ambiental con material que dejaríamos de malgastar. Si querés recibir tu factura en forma digital, necesitamos que nos brindes una dirección de correo electrónico y un número de teléfono para enviarte los comprobantes. Acercanos tus datos y empezá a recibir tus comprobantes digitales. Entre todos podemos reducir el impacto ambiental y optimizar el uso de los recursos.
Tercera jornada del 8º Congreso de Caminería Histórica 2021, de mucho conocimiento, de variedad de temática. La siguiente ponencia sobre los caminos del comercio estuvo a cargo de Facundo Seara y Gonzalo Graña. Muy interesante. 1908-1945, la firma Cepa Hermanos de Deán Funes. Muy buenos días a todos, un placer estar acá, poder compartir este trabajo que realizamos junto al colega y amigo Gonzalo Graña y poder hacerlo en un marco, bueno, como es el caso de los congresos de caminaría histórica, realmente creo que le da un valor interesante porque, bueno, junto con Carlos siempre lo que pregonamos es poder difundir y poder llevar adelante estos espacios siempre en lugares del interior de la provincia, ¿no? Así que creo que eso tiene un valor interesante, una cuota extra. Bueno, antes de iniciar la presentación del día de la fecha, me parece interesante enmarcar cómo comenzó este proyecto. Y esto está enmarcado justamente en un trabajo de investigación que realizamos para la Municipalidad de Deán Funes en el año 2017, si mal no recuerdo, Gonza, en donde nos dedicamos a hacer un trabajo de investigación general en todos los archivos de la provincia de Córdoba. Estuvimos durante un año aproximadamente recopilando e inventariando todo tipo de documentación histórica que refiera a la localidad. Y después, de manera paralela, junto a un colega de Buenos Aires, complementamos este trabajo y lo pusimos a disposición de la comunidad. Fue un programa que lo denominamos ProReis, y justamente nos pareció muy interesante poder entrelazar y poder vincular distintas fuentes temáticas para poder comprender justamente cuáles fueron y cómo se enmarcaban y se relacionaban los caminos del comercio y los caminos de la política, ¿no? en el interior provincial. De tal manera, la periodización que utilizamos fue justamente de 1908 a 1945 y apelando a lo que se conoce en la historia como la microhistoria, justamente nos dedicamos a analizar un caso en particular y tensionando y viendo las características centrales de lo que sucedió con las firmas Cepa Hermanos, nos atrevimos a hipotetizar y a realizar algunos acercamientos para poder entender cómo eran los caminos del comercio y cómo se vinculaban con la cuestión política en el norte cordobés, en Deán Funes de manera particular y en el norte cordobés de manera general. Gonza, avanzamos. Bien. Bueno, justamente en primer término, digamos, vale aclarar que esta familia se radica a comienzos del siglo XX en Deán Funes y desde sus albores, digamos, tienen un acercamiento muy marcado con, digamos, el sector comercial, ¿sí? Yo en primer término pasamos con la siguiente, Gonza. Voy a comentar justamente esto, digamos, cómo decidimos analizar y cómo decidimos avanzar en este escrito, en este proyecto de investigación, que fue justamente poder concatenar y poder relacionar dos fuentes distintas. Por una parte, los anorios Kraft, ¿sí? Que son los que nos han posibilitado poder evidenciar el progreso económico de la localidad. Recuerdo, para quien no conoce, acá está. Bien, los anorios Kraft es una fuente muy interesante porque da la posibilidad de entrever y de analizar absolutamente, digamos, todas las cuestiones económicas referenciadas con la localidad, las cuestiones demográficas. Ahí quedan evidenciadas, por ejemplo, los distintos negocios que había en la localidad. Y bueno, justamente analizándolo año por año, periodo a periodo, uno puede ir trazando y evidenciando cuestiones más de carácter general, ¿no? Es decir, ir de lo particular a lo general. Y paralelamente encontramos en el Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, que esto también se encontró a disposición de la comunidad, en la serie de jefaturas de gobierno, un problema que va a estar relacionado con la familia, con la firma Cepa Hermanos, en donde también nos permiten tensionar y vincular la cuestión política con la económica, ¿sí? Yo voy a hablar de la parte económica, y Gonza de la política, y después vamos a darle un colofón, digamos, con las hipótesis que salieron al respecto. Bueno, con relación a esto, como les dije, hemos evidenciado tres grandes etapas en el camino del comercio de lo que ha sido esta firma. Y la primera, la que sigue, Gonza, por favor, refiere, bueno, esto la verdad que fue presentado y fue pensado
para compartirlo con un mayor tiempo de ponencia, así que no voy a estar desarrollando todas las que viene para ser respetuoso de los demás ponentes, ¿no? Pero bueno, hemos evidenciado tres grandes periodizaciones, ¿sí? Los inicios de la firma, donde justamente el primer anuario Kraft que encontramos fue en el año 1908, y como les contaba con antelación, desde los albores y desde la consolidación de la firma Cepa Hermanos, lo que pudimos encontrar fue justamente una vinculación muy marcada de la firma con la faceta comercial en la localidad, ¿sí? Destacando la realización de un negocio particular y de un hotel que hasta el día de hoy, digamos, se encuentra en la esquina 25 de Mayo, Gonzalo, ¿no? En la esquina, él es el local. Y que evidentemente también esta relación entre los caminos, digamos, del comercio y el camino político ya se vislumbra desde temprano tiempo, ya que en 1910 figura justamente don Ángel Cepa, uno de los hermanos, como intendente municipal. Va a ser un intendente durante 3 periodos de Dian Funes, ¿sí? Representante del Partido Demócrata, aquellos lomo negros, como se los llamaba. Y el hermano, vale aclarar también que va a tener un rol importantísimo en la política local, puesto que va a ser el presidente de la Sociedad Rural Argentina, digamos, con sede en Dian Funes. De Dian Funes, claro, evidentemente, digamos, con la... Bien, bueno, básicamente esa dinámica la pusimos en un primer bloque, ¿sí? Y después una cuestión que se evidencia que es muy interesante es el gran salto hacia adelante, como el desarrollo comercial y cómo la firma va a lograr tener por así decirlo, una relación con el desarrollo primario, ¿sí? La matriz primaria agrícola ganadera, y de tal manera nos pareció interesante titularlo justamente a esta segunda etapa como el salto hacia adelante, ¿no? No tiene nada que ver con el gran salto hacia adelante de Mao Zedong, digamos, pero digamos, sí nos pareció propicio, digamos, titularlo de esa forma, puesto que acá se evidencia justamente un gran avance en donde, bueno, justamente también se puede vincular no solamente el avance en la cuestión agrícola ganadera, sino también en la importancia que va a tener esta firma con la cuestión estrictamente de que van a ser representantes tanto de automotores Ford como posteriormente de la estándar, digamos, ¿no? Esta cuestión digamos, del lobby político, podemos llegar a decirlo, que tenían los hermanos Cepa, y que también uno de sus grandes competidores, que fue la firma Dopaso Hermanos, también, digamos, ya no quiero avanzar en las hipótesis finales del trabajo, pero que evidentemente su principal competencia, devenido esto y analizándolo de los anuarios Kraft, también tenían una fuerte vinculación y estuvieron relacionados con el poder público local ahí en Dian Funes, ¿no? Y es muy interesante, puesto que se nota, y de manera taxativa y tajante, cómo este gran salto hacia adelante se va a dar justamente hasta 1928, 1929 principalmente, en donde justamente se da, viene el periodo que viene, Gonza, por favor, te pido la que sigue, se va a dar justamente un proceso de reprimarización que está totalmente vinculado con, bueno, nosotros avisoramos y hipotetizamos justamente con la crisis del mercado de valores en Estados Unidos. Esta es una hipótesis, por supuesto, pero nos parece que realmente es taxativo y creemos que es interesante de analizar esta situación, puesto que a veces, lo hablo como docente, uno cuando digamos, desarrolla determinados temas en el aula, a veces generalmente, digamos, pone énfasis en analizar los procesos de manera general, de manera global, pero nunca observa las implicancias que puede haber tenido, ¿no? en las distintas regiones. Y en el caso particular digamos, nosotros llegamos a esta hipótesis, puesto que solamente, digamos, lo concatenamos no solamente con Cepa Hermanos, sino también con lo que pasó a la firma Dopaso, que justamente también sufrió un proceso de reprimarización. En este caso, vamos a observar que va a haber un firme repliegue de la firma, pero justamente, digamos, no tanto con la cuestión primaria, sino se van a centrar en lo que fueron en sus albores, ¿no? En la cuestión estrictamente de la comercialización de productos industriales y de servir, digamos, también como representantes de las mencionadas firmas con antelación. Bueno, no quiero, quizás ir un poco rápido, a veces el tiempo es tirano y como dicen mis amigos serbios, krv nije voda, la sangre no es agua,
y quienes tenemos sangre gallega a veces nos gusta hablar bastante, así que corto acá, Gonza, te paso la posta. ¿Qué tal? Buenos días. Otra fuente muy importante que trabajamos con Facu en este trabajo es el sumario administrativo de la Jefatura de Ischilín, documento que encontramos en el archivo histórico de la provincia de Córdoba. Un documento muy, pero muy interesante, ya que nos permite entrever la gran importancia que tenía la familia Cepa, tanto política como económicamente, en la localidad de Dian Funes. Este documento fue confeccionado por las mismas autoridades de la jefatura, tanto el jefe político como su secretario, quienes llevaron adelante una investigación por motivo de un inconveniente que tuvo la firma, más específicamente Ernesto Cepa, con un subcomisario de Los Pozos, una pequeña localidad al sur de Dian Funes. El problema que se presentó fue denunciado por el diario La Voz del Interior en un artículo publicado el 27 de marzo de 1917, que se los paso a leer, es muy cortito, que dice lo siguiente: el prestigioso y acaudalado comerciante de esta localidad, señor Ernesto Cepa, ha sido asaltado en su propio domicilio por el subcomisario Juan Cejas. La población entera de esta localidad hállase profundamente impresionada por el inaudito atentado de que ha sido víctima el señor Ernesto Cepa, asaltado en su casa de comercio por una patrulla de agentes de policías capitaneados por el subcomisario de esta. La relación de los excesos a que los asaltantes se entregaron, robando y destruyendo gran cantidad de muebles y mercaderías, ha hecho desaparecer la tranquilidad de Dian Funes, cuyo vecindario se encuentra hoy en continuo sobresalto. El importe de los destrozos y de los efectos robados asciende una fuerte cantidad de dinero. El juez de paz, al tener noticias del hecho, decretó la detención de Cejas, pero el procesado hállase en libertad. Este artículo también tuvo una réplica en el diario Los Principios de la ciudad de Córdoba, pero obviamente dice más de lo mismo, no los vamos a detener con esto, pero al tener esas noticias, autoridades de la provincia, el propio gobernador, comenzó a presionar al jefe político del departamento de Ischilín para que diera respuestas sobre este grave acontecimiento en el que un subcomisario acompañado por agentes de policía había asaltado el comercio de una de las familias más importantes de la ciudad. Por lo tanto, tanto el jefe político como su secretario se pusieron a investigar este hecho y comenzaron a entrevistar. Obviamente, al primero que entrevistaron fue Ernesto Cepa. Ernesto manifestó que estaba impactado por la noticia, puesto que no había sufrido ningún asalto en su comercio en la ciudad de Dian Funes, pero sí había tenido un incidente con este subcomisario, quien se había presentado en una importante propiedad, en un importante campo que había comprado recientemente, hacía pocos días, llamado Puesto El Lucero. Se había presentado y había extraído 15 chapas de zinc, que en aquella época eran muy, muy costosas, y las había retirado de su propiedad. Pero manifestó que no se había presentado acompañado de agentes de policía ni nada por el estilo. Las primeras fake news, como ahora se dice, de todos modos se define como inexacta la versión de La Voz del Interior. Cepa ya no existe, pero sí do paso. Rivales en aquellos años
Dopaso Hermanos, que continúa vigente, creció a la sombra de los cepa. Negocios de ramos generales, como los que existieron no solo en Deanfunes, sino en toda la provincia. Hay que hacer un ejercicio memorioso para recordar aquí en Huinca Renanco, por ejemplo, a Mauricio Boireau y compañía, ramos generales y acopio de cereales. Se estableció en el año 1905, en un principio según referencias en un local improvisado, construido con tirantes y chapas. Ramón García, quien llegó a la Argentina en 1894. Primero arribó a La Boulaye, donde trabajó como empleado de los señores Llorente, Muriguel y compañía. En 1900 se trasladó a Rufino, ingresando a la firma de Mauricio Boireau hasta 1905, fecha en la que fue destinado por sus empleadores a Huinca Renanco. La firma como tal existió hasta el año 1973. Nombramos a Mauricio Boireau y compañía, Ramón García y por supuesto debemos mencionar a Aliso Chiapero y Delfino. Toda la historia de nuestro país ha sido recorrida a través de los caminos. Postas, estancias, medios de transporte, chatas de bolsa, carretas, la famosa sopanda de Belgrano, las postas y mucho más. Enseguida, los caminos de Brochero. Habana, calidad artesanal. Conoce la experiencia Habana en las mejores cafeterías del país y en la panadería Huinca Renanco. La panadería, tienda de comestibles y especialidades. ¿Sabías que la cooperativa imprime más de 14.000 comprobantes para facturar sus servicios mensuales? Entre todos podemos reducir ese gasto de papel y minimizar el impacto ambiental con material que dejaríamos de malgastar. Si querés recibir tu factura en forma digital, necesitamos que nos brindes una dirección de correo electrónico y un número de teléfono para enviarte los comprobantes. Acercanos tus datos y empezá a recibir tus comprobantes digitales. Entre todos podemos reducir el impacto ambiental y optimizar el uso de los recursos.
try to cover up, but you're a lighthouse. When the waves are getting rough, you're the way out. You could try to quiet down, blend in without a sound. Don't ever cover up, 'cause you're a light. Bienvenue dans ma réalité. Último segmento de hoy desde el ayer. El camino de Brochero, por Enzo Tonietti. Un trabajo presentado al Arzobispado de Córdoba. Semilla, flor y fruto. Historia y turismo. Y hablar de Brochero como semilla, flor y fruto. Y hemos elegido en particular una plantita, el geranio. ¿Por qué el geranio? Se estarán preguntando ustedes. Porque, vamos a esperar que se acomoden. Entonces, les comentaba, ¿por qué el geranio? ¿Por qué esta plantita? Los relatos más antiguos de la casa natal del cura Brochero sitúan esa planta como la planta típica que existía en el patio, el geranio. Recordando estos patios coloniales, el geranio rojo, fuerte, de los patios coloniales españoles, también estaba presente dentro de la casa natal del cura Brochero. Por eso, así, venimos con un pueblo con una impronta religiosa muy fuerte, y así como Santa Rosa de Lima tiene la rosa, desde Villa Santa Rosa queremos implicar que el padre Brochero tiene el geranio como su flor particular. Y por eso hemos elegido esta particular forma de presentarlo como semilla, flor y fruto. Y la semilla se produce en Villa Santa Rosa entre 1840 y 1856, la que sigue. Bien, el nacimiento. En el trayecto para acá veníamos conversando con José Luis Zampini, miembro de APA, y hablábamos precisamente acerca del lugar exacto del nacimiento del cura Brochero. Este nacimiento, vale aclarar, no está confirmado. Hay una tradición oral que relaciona un paraje rural llamado Carreta Quemada, que está dentro de la circunferencia urbana de Villa Santa Rosa. Tenemos la zona urbana de Villa Santa Rosa y la zona rural que depende de la localidad, y este espacio se llama Carreta Quemada, donde según la tradición oral es el lugar donde nació Brochero, José Gabriel. Y lo que ven allí es el altar del nacimiento que se inauguró en marzo de este año, y presenta a José Gabriel Brochero hacia la derecha y a la Virgen del Rosario hacia la izquierda, con, bueno, la cruz en el centro. Es un altar muy sencillo, pero se realizan misas el 16 de marzo y el 16 de octubre, conmemorando el nacimiento y la canonización posterior de parte del padre Brochero, la que sigue. Bien. Y acá hablamos de sus primeros años, bautismo y educación, que es precisamente lo que lo formó en sus orígenes al padre Brochero. La fotografía que pueden ver allí corresponde a la sala mayor del Museo Casa Natal, y al fondo se alcanza a ver muy chiquitito, pero se ve, probablemente los que estén viéndonos desde sus computadoras puedan verlo mejor. Se ve una pintura que lo presenta Brochero en sus 12, 13 años, cuando consideramos que se despierta su vocación religiosa. Y el resto, bueno, son los objetos que están dentro de ese museo y que presentan en forma cronológica, a través de imágenes, su vida y obra. Vale aclarar que el bautismo de Brochero fue el 17 de marzo de 1840 y fue educado en la escuela pública de Villa Santa Rosa. Y mucha gente pregunta en el museo, ¿y la formación cristiana, de dónde la tuvo? De parte de sus padres, fundamentalmente, que eran miembros de cofradías de la Virgen y del cura local. La que sigue. Bien, aquí avanzamos hacia su periodo de flor. Nos gusta decir que el cura Brochero fue semilla en Santa Rosa, floreció en la ciudad de Córdoba y fue a dar frutos a Villa Cura Brochero. Y este periodo de flor corresponde a los años entre 1856 y 1869, la que sigue.
Allí, ¿qué sucedió con el padre Brochero? Es donde floreció, donde tuvo su formación sacerdotal y su formación académica también. Estudió en el antiguo Seminario Mayor de Córdoba, que no estaba donde está el actual, sino que estaba ubicado en la plazoleta del Fundador. Es por eso que en la parte trasera de la catedral se erigió ese monumento al cura Brochero, porque es donde estaba el antiguo Seminario Mayor. Y también se graduó como doctor en filosofía. Esto ya lo estudió en la vieja Universidad de San Carlos, actualmente la Universidad Nacional de Córdoba, dentro del espacio que hoy se considera la manzana jesuítica. Y también fue capellán del coro una vez que fue ordenado sacerdote el coro de la catedral, y fue ayudante de la catedral también entre 1866 y 1869. Y hago un pequeño paréntesis también para hablar de la presencia del padre Brochero en Córdoba capital, que no se limitó a esta formación, sino que también en la epidemia de cólera sucedida entre diciembre de 1867 y enero de 1868, fue uno de los actores más activos, porque la Iglesia Católica de Córdoba tuvo un papel muy, pero muy activo, sobre todo en los lazaretos que contenían a los infectados con la enfermedad de cólera. La que sigue. Bueno, y aquí estamos viendo imágenes de lo que les comentaba recién. La fotografía de la margen superior izquierda es la fotografía desde la esquina del antiguo Seminario Mayor. Y acá con Sergio, que está viendo la fotografía, fíjate que tiene ochava, algo raro en una construcción de la época. Pero bueno, estuve corroborando con otras fotografías, porque quizás era una fotografía incorrecta, y no, esa es la esquina del Seminario Mayor, el antiguo, el viejo Seminario Mayor cuando estaba construido, que fue demolido aproximadamente en la década de 1950. La fotografía contigua, la que está en la margen superior derecha, es una fotografía del patio de la manzana jesuítica. Y debajo tenemos una fotografía del año 1900, alrededor del año 1900, que presenta la Catedral de Córdoba. Y conjuntamente una carreta que estaba llevando muertos de la enfermedad de cólera. Ese dibujo, es un dibujo, no es una fotografía, es de la ciudad de Salta, pero bueno, está más o menos ubicada en el mismo periodo temporal, por lo cual me pareció adecuado colocarla a modo de ejemplo. La que sigue. Y ya llegamos al fruto. Bueno, acá se me acaba la analogía porque el geranio no da fruto. Entonces, ponemos una plantita ya bien madura. Este periodo de fruto es el periodo más activo del padre Brochero, que va de 1869 a 1914, fundamentalmente en la localidad de Villa del Tránsito, hoy Villa Cura Brochero. La que sigue. Bien, cura párroco y obras. En esta sección vamos a ver que la primer parroquia que tuvo a su cargo el padre Brochero estaba ubicada en San Pedro. No estaba donde hoy es Villa Cura Brochero, sino San Pedro, esta pequeña localidad ubicada cerquita de Villa Dolores. Posteriormente se trasladaría a Villa del Tránsito cuando se traslada la sede del curato, y allí ejerció en esta localidad, Villa del Tránsito, construyendo la Casa de Ejercicios Espirituales, la Escuela de Niñas, el Acueducto Los Chiflones y los incontables caminos serranos. La que sigue. Allí tenemos algunas imágenes que nos pueden ejemplificar esto mismo de lo que estaba hablando. En la margen superior izquierda pueden observar el padre Brochero, es ese chiquitito que se ve en la esquina. A ver si puedo, se ve con... No me deja el mouse. Pero hay uno chiquitito en la parte inferior, que está todo de negro. Ese es el cura Brochero. A ver si nos da el mouse. No, bueno. El único que está en la esquina, dentro de la fotografía superior, en una esquinita, todo de negro, está el cura Brochero. Construyendo los caminos. A mano derecha, esa es una imagen del parque temático construido recientemente, y allí está recibiendo el parque temático de Villa Cura Brochero, recibiendo a las hermanas esclavas del Corazón de Jesús, a cargo de la cual puso el colegio de niñas de dicha localidad. Debajo pueden observar en la margen inferior izquierda una fotografía del acueducto Los Chiflones. No sé si se alcanza a ver, pero hay una persona subida, esa persona tiene 1,70 m, para que podamos observar las dimensiones de ese acueducto, que era bastante grande. Este acueducto abastecía no solamente la localidad de Villa del Tránsito, sino que también permitía poder regar todas las plantaciones que había alrededor de la localidad.
Y en la margen margen inferior derecha, pueden observar también la Casa de Ejercicios Espirituales, el interior de la Casa de Ejercicios Espirituales de Villa Cura Brochero, construida por el cura Brochero a fines del siglo XIX. La que sigue. Canónigo Brochero. Esta es una etapa en la que el cura vuelve a la ciudad de Córdoba en el año 1898, en que tras años de duro trabajo en las sierras, fue nombrado canónigo de la Catedral de Córdoba. Durante ese periodo que va de 1898 a 1902, representó al obispo en numerosos eventos provinciales y realizó ejercicios espirituales en la cárcel San Martín. La que sigue. Allí pueden verlo el cura Brochero a la izquierda, en esa fotografía que se le tomó cuando fue nombrado canónigo de la catedral, y a la derecha tienen una imagen de la cárcel San Martín, en el interior, que actualmente está en un proceso de revalorización para convertirlo en, bueno, no sé si un centro comercial o un parque temático. La que sigue. Estuvo nada más que 4 años en la ciudad de Córdoba y renunció al cargo que tenía como canónigo en la catedral, y luego de renunciar volvió a Villa del Tránsito. Ya en Villa del Tránsito, en 1905, estaba viendo coronada una etapa muy importante para él, que era la construcción del ferrocarril. En 1905 fue aprobada la ley mediante la cual se construiría el ferrocarril Soto, Villa Dolores, pasando por Villa del Tránsito. Pero como ustedes sabrán, el ferrocarril nunca se construyó, porque en 1906 aconteció un recorte de presupuesto. ¿Les suena la palabra, no? Recorte de presupuesto a los presentes. Bueno, ven que no es un invento de ahora, ya viene de larga data. Bueno, y ese mismo año de 1907, el padre Brochero comienza a sentirse un poquito enfermo y finalmente es diagnosticado con lepra. Los relatos orales comentan que el padre Brochero contrae esa lepra por visitar a una colonia de leprosos que había cercana a Villa del Tránsito y compartir el mate con ellos. La que sigue. Bueno, esa es una fotografía de cuando él volvió a Villa del Tránsito en 1902. La siguiente. Y aquí hablamos de el ocaso y un nuevo amanecer. En el año 1906, Brochero acusaba de estar retirado por su salud en Villa Santa Rosa mediante una carta. Digo acusaba, dice, porque él estaba retirado por su salud. Fíjense que la alta estigmatización que tenía esta enfermedad no le dejaba de decir estoy con lepra. Entonces, simplemente decía estoy retirado por mi salud en Villa Santa Rosa. Él va a seguir yendo y viniendo hasta Villa del Tránsito hasta que en 1907 se retira definitivamente en Villa Santa Rosa. Y en 1908 presenta su renuncia indeclinable. Durante este periodo que vive en Santa Rosa, vive con una hermana, Rosario. Rosario lo cuida lo mejor que puede, pero en 1912 vuelve a visitar a otra hermana que tenía en Villa del Tránsito y decide quedarse indefinidamente en dicha localidad, dado que esta hermana estaba casada y tenía algunos niños dentro de la casa como para ayudarlo a él en todos los menesteres que él necesitara. 2 años después va a fallecer, el 26 de enero de 1914, y 2 años después se le cambia el nombre a la localidad de Villa del Tránsito a Villa Cura Brochero en honor a él por todas las obras que realizó además en la localidad. La que sigue. Y aquí tenemos algunos ejemplos de este ocaso. Tenemos una fotografía de él ya retirado el 30 de agosto de 1907, una fotografía de 1907 también a la derecha. Ahí pueden notar cómo estaba ya diezmado por esta enfermedad, la lepra, que lo lleva eventualmente a la tumba, y la enfermedad de la piel, viruela. Y la viruela que tuvo de chiquito y la cual le dejó bastante la cara poseada. Y debajo tienen una fotografía, la última fotografía que le toman al padre Brochero en Villa del Tránsito por el año 1912. Aquí se hace un fin de la cuestión histórica y Enzo Tonietti comienza a hablar de un proyecto turístico que integra Villa Santa Rosa, Córdoba capital y Villa Cura Brochero, hermanando paisajística y espacios donde Brochero ejerció su obra pastoral y social.
Se escucharon voces realmente significativas, como la de la licenciada Flavia Daniele, quien se refirió a los caminos del sur cordobés, determinantes en el proceso de organización nacional. Arrieros, vaquianos, rastreadores, rastrilladas, fortines, el ferrocarril, los primeros servicios de transporte público de pasajeros, travesías por los senderos del pasado, 8º Congreso de Caminería Histórica 2021.